Hola, buenas tardes. Mi nombre es Keila Lisbeth Sánchez Córdoba. Soy estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Educación y Artes, en la licenciatura en Ciencias de la Educación. El día de hoy, 22 de mayo del año 2022, por parte de la asignatura Economía de la Educación, con respecto a la unidad 4, hablaré sobre el tema 4.2, estructura profesional en las sociedades modernas. Ok, en cuanto a mi experiencia al realizar esta investigación, considero que fue buena y productiva y a la vez fue un reto. Un reto porque al inicio tenía ciertos problemas con el enfoque del tema, no comprendía muy bien a dónde debía ir o cuál realmente era el enfoque que éste tenía como tal, pues para desarrollarlo. Sin embargo, gracias a la ayuda y a la orientación de mi profesor, pude superar este reto y convertirlo en un buen aprendizaje. Asimismo, de esta manera, al momento de investigar, pude descubrir algunos aspectos que los empleadores tienen o estas exigencias que ellos presentan para los profesionales que se van a insertar al mundo laboral, tal como la resiliencia, la creatividad, entre muchos otros que posteriormente hablaré más a detalle. De la misma manera, una relación entre la importancia que tiene una buena estructura de las profesiones con el aprendizaje que los estudiantes debemos tener al finalizar la carrera, la licenciatura, la profesión, váyase el nombre que obtenga. Es muy importante saber y tener en cuenta cuáles son estos conocimientos, estas competencias, estas habilidades que debemos tener nosotros para con las exigencias o las mismas necesidades que tienen los mercados laborales, que tiene la sociedad moderna. En este video abordaremos el tema 4.2, estructuras profesionales en las sociedades modernas, donde se habla de cómo debe formarse una profesión o cuáles son aquellas exigencias del mercado laboral en la sociedad actual. Asimismo, como aquellos elementos que estructuran una profesión como tal y los requisitos que se necesitan o que se solicitan al momento de ingresar y egresar de una carrera universitaria. Ahora, abordando el tema, podemos decir que las estructuras profesionales son básicamente esquemas estructurados donde se encuentran ciertas áreas obligatorias, áreas opcionales en una carrera, en una licenciatura. Y pues estas mismas áreas se encuentran compuestas por diferentes asignaturas, es decir, son como el orden y las reglas, como un mapa básicamente, que los alumnos deben seguir para alcanzar su formación. Y todo esto lo verán a lo largo de su vida académica. ¿Para qué nos sirven estas estructuras profesionales? Pues nos sirven básicamente para que los alumnos puedan alcanzar las competencias, para que logren los conocimientos y las habilidades que el mismo mercado laboral les va a exigir en un futuro. Como ejemplo de una estructura profesional, me di la tarea de buscar el plan de estudios de la licenciatura en Ciencias de la Educación de 2018, el cual realmente es una reestructuración, y esto se debe a que fueron modificados los contenidos, a que fueron modificadas algunos aspectos. Es por eso que se denomina una reestructuración. Y es interesante que, por ejemplo, en mi revisión de este documento del Plan de Estudios 2018,
pude darme cuenta que en un primer apartado hay un subtema que se llama análisis de mercado ocupacional, y básicamente se refiere, pues vaya, al análisis del mercado, es decir, se analizan los resultados, por ejemplo, de los trabajadores, de los egresados de esta licenciatura, cómo les está yendo en el mercado laboral, realmente están cumpliendo con las expectativas de estos contratistas, de estos empleadores, y muestra un índice de las personas que han sido egresados de esta licenciatura y de los que el porcentaje que realmente está laborando en este campo. Y es muy sorprendente ver el hecho de que es mucha la diferencia, ver cuántos alumnos egresaron de esta licenciatura y ver el contraste de los que realmente están trabajando en el sector educativo. Y es por eso que se deben hacer estas reestructuraciones cada 5 o 6 años para modificar los contenidos, para modificar lo que va cambiando, porque la sociedad como tal va cambiando, y de ahí las necesidades del mercado también van cambiando. Un ejemplo claro de esto es pues la pandemia, ¿no? Sabemos que durante este tiempo de confinamiento hubieron muchos cambios. Estábamos acostumbrados a la educación presencial. Sin embargo, pues cuando llegó todo esto, hubieron modificaciones en los modelos educativos, donde ahora han implementado los modelos híbridos, virtual, presencial, y pues el que ya conocíamos a distancia. Sin embargo, estas modificaciones en las estructuraciones profesionales son muy buenas opciones, ya que nos permiten actualizarnos e innovar para con el futuro y para con las demandas de los mercados laborales que van surgiendo con el tiempo. Además, analizando la estructura de la licenciatura en Ciencias de la Educación, pude identificar asimismo unos elementos que considero que conforman como tal la profesión, como tal la carrera, la licenciatura. Y al analizar este plan de estudios de educación, también analicé uno de comunicación, y pues es prácticamente la misma estructura que llevan. Las diferencias son que, por ejemplo, en el perfil de ingreso, pues obviamente son diferentes los requisitos que se tienen. Y los elementos son la misión. La misión lo tomo como primer elemento en una estructura, ya que se debe tener claro qué es, a dónde se va a llegar, qué es lo que se va a lograr. Asimismo, como la visión. Una institución que no tiene una visión no tiene idea de qué quiere para su trabajo, para sus alumnos en un futuro. La visión en estas estructuras nos permiten saber a dónde más queremos llegar. Ya alcanzamos una misión, logramos nuestra misión, ¿a dónde más queremos ir? ¿Qué vemos nosotros en un futuro a largo plazo? Y es un elemento importante. Asimismo, identifique los objetivos. Tenemos dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. A mi consideración y a lo que leí, los objetivos generales son pues aquellos que engloban como tal y ayudan a que se logre la misión. Sin embargo, los específicos son aquellas pequeñas tareas que ayudan a que se cumpla el objetivo general y se pueda alcanzar la misión. De igual manera, como había mencionado, un elemento muy importante que deben contener las estructuras profesionales son los perfiles de ingreso, ya que estos pues nos permiten saber qué es lo que debe poseer un aspirante al momento de querer ingresar a estudiar una profesión.
Por ejemplo, en la licenciatura en Ciencias de la Educación, un requisito muy importante es el razonamiento lógico, el razonamiento verbal y las habilidades orales y escritas, por mencionar 3 solamente. Y esto nos da a entender que el contenido pues va basado en este tipo de competencias y habilidades que nosotros debemos ir desarrollando. Es por eso que el perfil de ingreso es un elemento muy importante, ya que nos ayuda a tomar una decisión. Tal vez no conocemos completamente el contenido, pero al revisar un perfil de ingreso podemos saber si somos aptos para cursar estas profesiones, si realmente estamos aptos para que podamos llevar a cabo el proceso de aprendizaje con los contenidos que se van a ver en esta licenciatura, y que sabemos que posteriormente en el perfil de egreso se solicitan algunos requisitos que se debieron haber alcanzado, logrado, aprendizajes que se debieron haber adquirido durante el proceso de enseñanza, con ayuda de el próximo elemento, que es la estructuración curricular, donde básicamente aquí encontramos todas las asignaturas, las áreas de formación, todo lo que se debe aprender en el tiempo en el que se va a estudiar esta licenciatura. Finalmente, el perfil de ingreso, donde, como ya mencioné, pues se cuentan estas competencias, estas habilidades que el alumno debe poseer al terminar sus créditos, al terminar todo el currículo, al tener el currículo completo. Me di la tarea de comparar perfiles de ingreso, como mencioné, y perfiles de egreso en el caso de licenciaturas como Ciencias de la Educación y Comunicación. Al principio, en el perfil de ingreso pude encontrar diferencias, obviamente, en las 2 carreras, como ya mencioné algunas en educación. Sin embargo, en comunicación sí son un poco diferentes. Sí, quizás se necesitan las habilidades orales y escritas y las de razonamiento lógico y oral. Sin embargo, a diferencia de la licenciatura en Ciencias de la Educación, en comunicación es un requisito importante tener un cierto porcentaje de manejo de la segunda lengua, en este caso la lengua inglés, cuando en Ciencias de la Educación no se toma como un requisito con mucho peso en el perfil de ingreso. Pero en el perfil de egreso, al momento de comparar en las 2 carreras, pude darme cuenta de que son completamente lo mismo. No hay diferencia entre los perfiles de egreso en cuanto a las competencias y a las habilidades que se deben adquirir en estas 2 carreras. Por mencionar algunas, la cultura emprendedora se encuentra en ambas, el pensamiento crítico y creativo también, el trabajo autónomo, que son habilidades que pues en todas las carreras se deben poseer y se deben generar en el trayecto del proceso educativo. Así que estos son los elementos que deben contener en una estructura de las profesiones. A manera de aportación y conclusión, puedo decir que es muy importante que como alumnos nos tomemos de manera responsable nuestro papel de estudiantes comprometidos. Es decir, que reflexionemos y tengamos en cuenta que nos estamos formando para el futuro, que nosotros somos el futuro de esta sociedad y que en nuestras manos estará el trabajo de formar a las siguientes sociedades, que tendremos un capital humano que debemos preparar para las nuevas exigencias y las diferentes innovaciones que surgirán en el mundo. Debemos implementar la educación financiera desde temprana edad para con nuestros alumnos.
y nunca dejar de lado el valor y la importancia de la formación del capital humano. Gracias.